Absolute honor of introducing Dr. Epsie Campbell-Barr. She's a prominent international activist for human rights and the development of Afro-descendant peoples. You heard her last night talking about her own personal journey and why this work really matters, not just to us, but from all of us of the African diaspora. She's worked as an international consultant and activist for Black women and as a university professor. In Costa Rica, she served 2 terms as Congresswoman before being elected Vice President of the Republic of Costa Rica in 2018, being the first Afro-descendant woman to be appointed as a Minister of Foreign Affairs and Worship. In 2021, she was elected part of the Permanent Forum of People of African Descent of the United Nations, and she will talk about that today, which she currently presides over. As an international activist, she founded the Global Coalition Against Systemic Racism and for Reparations, a large international organization that develops actions in countries to combat racism through art, culture, and education. She has a degree in economics with postdoctorate studies in political science and has an honorary doctorate from the University of Brenau in Georgia. Please welcome Dr. Epsie Campbell-Barr. I'm going to ask you to take this middle seat. Our next distinguished panelist is Vivian Neptune. She's the 12th Dean of the University of Puerto Rico School of Law, and she was the first woman to occupy the position. During her deanship since 2011, she has established 6 new legal aid clinics, expanding the pro bono and LLM programs, and designed the first LLM online program in the adversarial oral system. She teaches evidence, intersection of race, gender, and the law, and electronic evidence. Dean Neptune is recognized as an expert on electoral evidence and is a frequent guest speaker and panelist on evidence, pro bono work, and access to justice. In 2019, she received the Deborah Road Award in pro bono and public interest, granted by the Association of American Law Schools in recognition of her commitment to serving the communities with the greatest needs in Puerto Rico by promoting the expansion of the pro bono program and the legal aid clinics. In May 2015, she received the Academic Excellence Award granted by the Puerto Rico Bar Association of New York. She is Vice President of the Board of Directors of the Puerto Rico Community Foundation. Welcome, Vivian Neptune. So we are going to start this conversation by asking both of you, tell us a little bit about your personal story and why the work you're doing really matters so much in terms of stemming global racism. Why is human rights important? Talk to us about the work you're doing at the UN. And then Vivian, share with us why the law matters in a situation like this. Muy buenos días y de nuevo quiero agradecer la posibilidad de que estemos conversando y creando puentes. Yo quisiera decir 2 cosas importantes. La primera es que cuando una forma parte de un pueblo como el pueblo afrodescendiente y vive en esta parte del mundo y entiende la realidad histórica que estamos enfrentando, solo le queda una oportunidad, que es una responsabilidad: vincularse con acciones concretas para transformar la realidad que tenemos. Yo pienso que eso no es ni siquiera como una opción, lo hago o no lo hago, es una responsabilidad histórica. Y lo asumí así desde muy joven, digamos, la responsabilidad de entender 2 cosas. En realidad yo quisiera decir que los seres humanos, todas las personas, venimos al mundo con 2 tareas. La tarea propia de desarrollar un proyecto personalísimo que nos genere satisfacción, en donde podamos desarrollarnos emocional, personal y espiritualmente y entendernos como parte de un algo mucho mayor que somos nosotras y nosotros mismos. Y la segunda es contribuir con la sociedad en la que vivimos, de la que somos parte. Y
nosotras y nosotros somos parte de unos pueblos que requieren de un esfuerzo extraordinario para garantizar los derechos que están siendo prometidos en diferentes entendimientos humanos desde el inicio de la humanidad. Y por eso creo que ese es una parte del trabajo. Y lo segundo, yo siempre me entendí como mujer en una sociedad donde las mujeres eran tratadas y colocadas en lugares de clara desventaja. Siendo una mujer negra, no me quedaba más que tomar las dos banderas de mi propia identidad y convertirlas en parte de mi vida, de mi trabajo, de mi pasión. Además que creo que cuando se asume un rol de liderazgo, y con esto quiero terminar, una debe tener 5 cosas. La primera es tener una visión, un lugar, o sea, de donde partimos y un lugar hacia donde una quiere llegar. Lo segundo es tener una misión, es cuál es la herramienta que yo voy a usar para llegar a ese sitio. Lo tercero es entender que una tiene que estar aprendiendo y tiene que tener conocimiento, investigación permanentemente. No sabemos nunca suficiente, entonces el conocimiento es una herramienta fundamental. Lo cuarto es tener la disciplina para saber que la única manera de alcanzar la visión es haciéndolo disciplinadamente. Lo quinto, que yo lo pongo en 2 partes, es convencerse desde las entrañas, tener pasión para hacer las cosas. Y la pasión no tiene sentido sin la compasión. Entonces el quinto se llama pasión y compasión. Estas 5 características son las que yo trabajo permanentemente, pero con una sombrilla fundamental, entendiéndome parte de una tribu, de una gran familia, porque lo que yo hago, mi propia misión, solo tiene sentido si se suma con las misiones de todas las demás personas. Así que yo entiendo que el Foro Permanente, que la Coalición contra el Racismo Sistémico, que el Centro de Mujeres Afrocostarricenses, que la Vicepresidencia de la República de Costa Rica, que cuando fui congresista en mi país, son parte de llegar a aquella visión de igualdad y de justicia, y uso estas 2 banderas que la vida me dio, la bandera de ser mujer y la bandera de ser una mujer del África global. Gracias. Espectacular, realmente para mí. Para mí es un honor inmenso poder compartir no solo con EPSI, sino con todos ustedes, personas que están haciendo la diferencia en el área de la filantropía. Mi historia personal se remonta a un pueblo aquí en el este de la isla, Fajardo, donde soy producto del sistema de educación pública de este país. Cuando en ese sistema de educación pública estaban los mejores maestros y mejores maestras y profesores. Y ese aliento que me dieron a seguir, a no dejarme llevar por los desalientos que tantas veces se le dan a la niñez negra en distintos escenarios, y especialmente acá en Puerto Rico, fue el que me llegó a considerar estudiar Derecho como una posibilidad de una herramienta para el cambio social. Hago un paréntesis para aclarar, porque ayer lo vimos en la reflexión que hizo la querida compañera Arelis, que el tema de raza en Puerto Rico se trabaja distinto en los Estados Unidos. Y aquí yo a veces bromeo que digo que una gota de sangre blanca, ya las personas dicen que son blancas. Y entonces hay una negación, hay un problema de reafirmación, de negar quién realmente es afrodescendiente o una persona racializada. Así que, muy bien como Arelis comentó ayer, desde la niñez está esa negación, decir que no es orgullo decir que alguien es negro, y así que la educación como herramienta de apoderarse del orgullo negro afrodescendiente es una de las primeras metas que tenemos en el sistema educativo, los que estamos comprometidos con erradicar el racismo en nuestra sociedad. Así que ya en el ambiente universitario comparto con ustedes que me impactó la ausencia de rostros negros en la Universidad de Puerto Rico. La única institución pública del país, la más importante, y ustedes pueden pasar por esos pasillos y ver las ausencias de representación y de personas que no se les ha dado la oportunidad
de aspirar al primer centro docente del país. Y yo creo que de ahí es que nace la indignación de qué pasó en esa trayectoria. Hablando ayer de legados, de ese famoso pipeline, de cómo logramos que otros jóvenes lleguen a donde quizás están ustedes hoy día. Y para mí empieza todo con la educación. Comienza y termina con la educación. Ya en la Escuela de Derecho, igual. Hoy día tengo el privilegio de ser la decana en esa institución, pero la ausencia... Muchas gracias. Luego de 100 años de creación de la institución, la primera mujer, la primera persona negra, pero veo la ausencia también de profesores y profesoras. Se pueden contar con los dedos de la mano cuántos afrodescendientes están en la educación legal, cuántos afrodescendientes están en la academia en general y cuántos estudiantes afrodescendientes o racializados están en el campus. Cuando tenemos una población significativamente mayor de personas negras en Puerto Rico. Así que yo creo que esa indignación, de esa ausencia, de esa exclusión, es la que me mueve a creer firmemente en la educación y por eso mi lema es que el acceso a la justicia comienza con el acceso a la educación legal. En la medida que tengamos más diversidad en quienes están adjudicando la justicia, quiénes son los que están capacitando a todos los operadores del derecho de la sociedad, el sistema represivo de rehabilitación, que no hay ninguna rehabilitación. Sabemos de qué color son las personas que están encarceladas y privadas de la libertad en Puerto Rico, igual que ocurre en los Estados Unidos, que es la nueva esclavitud. De ahí tenemos que movernos a establecer políticas firmes, trascendentales. Y yo creo que lo importante es dar el primer paso. Yo, por ejemplo, en la academia no había un solo curso de raza, siendo Puerto Rico un país afrocaribeño. No es hasta que Mayra Santos Febres, que quizás muchos de ustedes conocieron, nuestra querida poeta y doctora, que crea, gracias al Mellon Foundation, esta secuencia curricular de temas de afrodescendientes, que imparto el primer curso de raza, género y derecho, Intersectionalities. Tuve el privilegio de tomar clases con Kimberly Crenshaw en mi maestría en Columbia Law School y me motivó a diseñar ese curso. Llevo 3 años impartiendo ese curso y ha transformado la vida de esos jóvenes negros, afrodescendientes, racializados, que por fin ven un espacio donde canalizar toda esa indignación, todo ese deseo de reivindicación que no encontraban. Y a la misma vez me dicen, ¿y por qué la decana está dando la clase? Más nadie estaba dispuesto a darla. Pues hay que dar el ejemplo. Exacto. Pues la decana que no tiene nada que hacer. Esa es la que va a dar la clase. Esa es la que va a dar el curso. Y tuve el privilegio que tanto Irán como Marianne Gavino fueron de oyentes a mi curso el semestre pasado. Y decidí que hay que pasar el batón. Y el próximo semestre la clase la va a impartir Irán Williams. Wow. Wow, wow. Así que son ejemplos concretos de por qué la educación es importante, la presencia, no tanto representación, la presencia, tener voz, tener poder. El panel de liderato de ayer me encantó, me fascinó. Gracias por decir las palabras puntuales en los momentos que más los necesitamos en este país, ese panel de liderato, porque hablaba precisamente de legados y hablaba precisamente de tener voz, de tener poder. Y yo creo que en parte de todo este ejercicio que estamos haciendo aquí, y personas como ustedes, de la trayectoria, de la proyección que tienen, es hacer los cambios con actos afirmativos. Vamos a hablar sobre esos actos. Ustedes dos han sido unas primeras en sus carreras. La primera vicepresidente de Costa Rica, ahora estás en la United Nations. Eres la primera dean de la Escuela de Leyes en Puerto Rico. Explícanos por qué es súper importante no solo hacer la primera, para abrir los pasos para los demás, y cómo podemos tratar o asegurar que más gente de que son de raza, de que somos negros, más negros pueden estar en las leyes, pueden trabajar en las Naciones Unidas, y más importante, cómo vamos a unir los afrolatinos con los afroamericanos, con los afrocaribeños. ¿Qué podemos hacer para tener una red que está más unida? I think that we suffer discrimination in the same manners, in the same way. In Puerto Rico, maybe it's disguised. It's like, it's not that openly that maybe you suffer that in the States, but we have a common ground. And I think that it's time that we talk about
the differences to understand what all the people is going through, but also to find the common ground of the things that we can work together. That's why, in terms of the pipeline that we were talking yesterday, I believe that early childhood is the key. And also in another board, Foundation Puerto Rico, Angel Ramos, that is the sister foundation to Puerto Rico Community Foundation, and we focus on early childhood, and we're starting now with Colectivo ILE. I don't know if you know about Colectivo ILE, that is a grassroots race equality organization, and they are doing a great job with empowering and self-pride of the Black heritage, and with that, we are starting in the early childhood to be able to assure that those kids graduate from high school and come to college. And then we need to have them in the law school. That's the only way that we're going to have representation. But then we have to provide the environment. Here in Puerto Rico, I don't know if you're familiar with the Montessori model. I was speaking with some of the colleagues yesterday, and we have a great educator, Ana Maria Garcia Blanco, and we in Puerto Rico have the first public Montessori system with 53 public Montessori. You know how expensive is the Montessori system, the private system. And in my class, of course, we have the Chief Justice of Puerto Rico talking about the legal system, then Ana Irma Rivera Lacen, the senator that some of you met, and I end my semester with Ana Maria Garcia Blanco. Why? Because she gives us hope that there's an educational model based in equality, in equity, and they respect each other. They have the peace table when children figure it out their differences. And if they cannot figure it out, they ask for a brother or sister. But it's like a mediation, a healthy conflict resolution way. And that starts in the early childhood. So when those kids develop and go to junior high, to high school, they don't have bullying, they don't have dropout. 100% of the students that go to the Montessori model go to college. So that tells you that the public system education in Puerto Rico is under fire. It's very, very, very detrimental what we are going through. Let's focus and strengthen the model that is working. And when we ask directly, how do you handle racism in their classroom? It is not allowed, period. And we have the pride of the African descendants and the history. Those children are raised different. And we hope to have that at the adult level. Even my students at the end of the class, they made a reflection. They were like, we love when we had this professor because she gave us hope that through education, we may combat all the discrimination. And then they asked, well, Dean, we want a Montessori college. And I was like, well, we're not there yet, but that goes to tell you that that way of doing things different, in harmony, with respect, with solidarity, with empathy, we can have that in the educational system, and we may impact the pool of candidates to be part of the justice system. Yo quisiera decir dos cosas con respecto a lo que implica abrir puertas para que las puertas permanezcan abiertas y cómo podemos generar mejores puentes entre la filantropía afroamericana y nosotros y nosotras afrolatinas y afrolatinos en esta parte del mundo. Lo primero es que cuando estuve en la universidad con la decana, que fue un honor estar con ella hace un par de noches, el martes por la noche, les puse un desafío porque la verdad es que yo creo que la manera de establecer puentes es hacer cosas. La única manera que uno tiene es convertir una idea en una acción. Y si no, entonces una sigue en el proceso de cómo hacemos, intenta muchas respuestas, hace muchas conversaciones y realmente no concreta. Yo pienso que hay una forma de concretar. Además de identificar cuáles son aquellas iniciativas en América Latina que tienen esta característica de generar una sombrilla para generar una comunidad, y por eso les contaba yo de la coalición contra el racismo. Yo creo que ustedes recordarán que en el año 1920 se realizó el primer Congreso de los Pueblos Negros del Mundo, liderado por Marcus Garvey y Amy Garvey. En ese Congreso de los Pueblos Negros del Mundo, con participación de más de 70 nacionalidades,
1920, participaron en el Madison Square Garden 25,000 personas para crear la primera declaración de los pueblos negros del mundo, que es nuestra inspiración para tener una declaración de derechos de los pueblos afrodescendientes. Antes, mucho antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pueblos negros del mundo teníamos una declaración de derechos. Y esto es una cosa que tan pocas personas conocen. Si el 31 de agosto lo promoví como Día Internacional de los Pueblos Afrodescendientes y fue aprobado en Naciones Unidas en el año 2020, no fue una grandiosa idea personal, fue una parte de la resolución del primer Congreso de los Pueblos Negros del mundo. ¿Qué pasa si nos atrevemos a hacer el segundo? 105 años después, 105 años después, algo que nos cubra más allá de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa si en el Madison Square Garden esta filantropía con los pueblos de América Latina y el Caribe, invitando a representantes africanos y del África global, nos atrevemos a hacer el segundo Congreso de los Pueblos Negros del mundo? Y somos capaces, y ahora tiene que ser muchísimo más fácil, de llenar 25,000 espacios en el Madison Square Garden. Y mirar la Declaración de los Derechos Humanos de los pueblos afrodescendientes o del África global. Yo creo que es la única manera en que podemos avanzar para empezar a conocernos. Porque realmente lo que pareciera es que el colonialismo y esa tragedia de la esclavitud nos separó aún en el mismo territorio. Porque no estoy hablando solamente de las personas latinas negras fuera de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los puentes reales que existen entre los latinos negros en Estados Unidos y la comunidad afroamericana? Ser latino o negro en Estados Unidos es un gran desafío, porque no son ni latinos, no son reconocidos por la comunidad latina, pero tampoco son reconocidos por la comunidad afroamericana como tal. Entonces, yo creería que uno de los elementos centrales es que nos pensemos en este desafío de mirar cómo nos juntamos como pueblos negros de nuevo y empezamos a hacer estas relaciones para conocernos, que la metodología, muchísimas gracias por la metodología, porque de alguna manera nos permite identificar quiénes somos. Y la otra, yo también quiero proponerle a Rubén y a la Fundación que hagamos un encuentro de la filantropía afroamericana, de la filantropía con líderes afroamericanos y organizaciones estratégicas afrolatinas y afrocaribeñas. O sea, que el segundo paso de este maravilloso encuentro sea juntarnos, mezclarnos en las mesas, tener esta posibilidad de entender la fuerza política que tenemos es esa. Termino diciendo que mi experiencia de ser muchas veces primera, lo que le da a uno es una tarea más grande, es inevitable. Primero, porque la excepcionalidad hace que te califiquen triplemente. Si haces algo extraordinario es porque sos extraordinaria. Si cometes un error es porque todas las personas negras son así. La lógica de la exclusión lo que hace siempre es generalizar aquello que considera que está mal y poner como lo extraordinario individualizado. En cambio, para los grupos de poder siempre es al revés. El que comete un error lo cometió él, porque todo el resto... Entonces, estar en esos espacios
lo que le permite a una es tomar la agenda, articular con su propia gente, hablar y usar la voz como un mecanismo de transformación de narrativas y entender que realmente el espacio de poder es apenas una herramienta que no es propia, sino que es una llave para abrir puertas. Qué bueno, qué bueno. Hay 200 millones de gente afrodescendientes. Explícanos cómo es que el Permanent Forum está tratando de unir las poblaciones y el significado de Puerto Rico en este momento. Bueno, dos cosas. Muy importante decir que el Foro Permanente de Pueblos Afrodescendientes es un espacio que para llegar a constituirse muchas personas participaron. Quizá quisiera decir que el momento más relevante fue la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo que se realizó en Durban, Sudáfrica, en el año 2001. Siempre digo que nuestras historias de éxito, fue la primera vez que las Naciones Unidas reconoce a las personas afrodescendientes y además define para ese momento afrodescendientes como los descendientes de africanos producto del tráfico transatlántico de personas africanas y su consecuente esclavitud. Y además reconoce que eso es un crimen de lesa humanidad. Yo creo que estos son temas que muchas veces no lo entendemos, pero desde que reconoce que es un crimen contra la humanidad, reconoce que tiene que ser reparado, aunque no lo digan en ese momento, porque efectivamente ese es el momento en donde celebramos. Y por cierto, quiero decir que fue la primera vez, no lo volvimos a hacer, donde movimiento afroamericano y movimiento afrolatino trabajamos conjuntamente, tanto en la preparación de la Conferencia Mundial contra el Racismo, en una reunión que realizamos en Santiago de Chile en el año 2000, como en la propia conferencia. Entendíamos que éramos parte de la misma lucha. Pero además incorporamos, yo quiero que ustedes lo tengan absolutamente claro, acuñamos el término People of African Descent o afrodescendientes, porque no nos poníamos de acuerdo. Resulta que los afroamericanos eran African American, afro-puertorriqueños, los otros que no, que mire que era todo tipo de definiciones, no African American, no Afro-American, teníamos en la mesa una cantidad de definiciones y necesitábamos una sola para poder estar todos incluidos en esa definición. Así que el término de afrodescendiente solo tiene 24 años, 23 realmente, porque fue la negociación entre personas de afrolatinas, afrocaribeñas y afroamericanas que buscamos un concepto. El concepto se le acredita a Sueli Carneiro, una estudiosa y científica social afrofeminista brasileña, pero lo cierto del caso es que fue parte de una negociación larga para saber cómo nos definíamos y cómo nos sentíamos cómodos y cómodas. Ese fue el primer momento. Ahí nacimos afrodescendientes como colectivo, no nacimos como pueblos, porque estábamos desde antes y mucha gente se sentía incómoda con ser definida como black people o gente negra aquí. O sea, el debate fue muy interesante. Así que pongan que el momento en donde se define, se establece el concepto de afrodescendientes fue en el contexto de la Conferencia Mundial contra el Racismo, en la Conferencia Preparatoria de las Américas y un proceso de negociación y acuerdo entre afroamericanos, afrocaribeños y afrolatinos.
Ese momento es la primera vez en que los países toman decisiones con una agenda y reconocen que el racismo coloca a las personas afrodescendientes en una condición de clara desventaja. Sí. Hablan de las consecuencias del racismo, de cómo el racismo, y hacemos un proceso de incidencia muy fuerte, porque era la primera vez en que nos juntábamos para hablar, la primera vez, comillas, en esta era, que nos juntábamos para hablar de los temas de racismo, gentes de diferentes sectores, porque había mucha participación de académicos negros de los Estados Unidos, de gente de la academia negra, había participación de organizaciones sociales, comunitarias, etc. No me voy a detener allí porque producto de este gran movimiento hay una presión hacia los estados, y aquí tenemos en esta sala a Pastor Murillo, que ayer nos participó con nosotros en la conferencia inaugural, y a partir de su gobierno de Colombia y de su propio liderazgo y su propia idea, se declaró el Año Internacional de Afrodescendientes en el año 2011. Pero sabíamos que, igual que los pueblos indígenas, se requería un espacio de encuentro que empujara la agenda afrodescendiente. 2011, Año Internacional. 2014 se consolida el decenio de los pueblos afrodescendientes, que termina este 31 de diciembre. Tenemos certeza que los países van a acordar durante este año el segundo decenio de los pueblos afrodescendientes, y el gobierno de Colombia, otro momento donde podemos hacer algo extraordinario. El gobierno de Colombia está organizando una conferencia de clausura del decenio, que realmente son los momentos donde podemos volver a darle sentido. Y es a propósito de, y por eso digo, es mucha gente participando. Entramos al gobierno de Costa Rica, yo como vicepresidenta, y estaba la idea del foro permanente. Entonces la delegación de mi país propone que se cree un grupo de trabajo para el establecimiento finalmente del foro permanente. Y así es, liderado por Costa Rica y por Chad, usar el poder para lo que se tiene que usar. Finalmente, por una resolución aprobada unánimemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la creación del foro. ¿Por qué el foro es importante? Bueno, primero porque permite impulsar y consolidar una agenda de derechos de los pueblos afrodescendientes, que son los que en las diferentes agendas realmente no han quedado atrás, siguen estando atrás. Es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recientemente se incorporó el tema relacionado como tema transversal de la brecha de desigualdad racial, pero necesitábamos ese espacio. Se crea, y el año 2022 se instala el foro permanente. Tiene 10 expertas y expertos independientes, 5 elegidos por la Asamblea General, 5 por la presidencia del Consejo de Derechos Humanos, pero aquí que tenemos que decir que somos 5 de esta región, 2 caribeñas, June Summer y Gaynell Corey. June asumirá la presidencia del foro el próximo abril. Tenemos 2 personas de América Latina, Pastor y esta servidora, y tenemos un representante de los Estados Unidos, Justin Hansford, de la Universidad de Howard. 5 representantes de los 10, 3 representantes de África, una representación de afrodescendientes de la diáspora en Europa y un representante de China. Lo importante es que tenemos un espacio global por primera vez legitimado para hablar e impulsar los temas de la agenda afrodescendiente. Perfecto. Por mi parte, hablando de Puerto Rico, pues el coloniaje permea todo.
Así que Puerto Rico no tiene representación, no tiene voto, aunque tiene voz en algunos foros, pero ha sido gracias a instituciones como las fundaciones, como los grupos comunitarios, que con esa conciencia de afirmación racial han dicho presente en estos foros. Pero comenzamos con que todavía, hoy día, nos sentamos en mesas con todos los funcionarios más altos del gobierno de Puerto Rico, y cuando van a foros en Estados Unidos, preguntan por el problema racial, dicen, no, en Puerto Rico no hay discrimen. No sé cuántos de ustedes han escuchado eso en distintos foros y mesas que ustedes han participado. Porque todos somos mezclados, como decían los compañeros en los paneles de ayer. Y aquí la mezcla de las tres razas. Así que ese mito del mestizaje de las tres razas es un obstáculo inicial para la autoidentificación y tener voz y presencia en este tipo de foros. Lo que los han hecho son los grupos de base. Esos grupos comunitarios que han estado creando esta conciencia de afirmación racial para alzar la voz, porque como dice Kimberly Crenshaw, ¿no? Si no lo nombras, no existe, y si no existe, no puedes remediarlo. Así que es parte de llamar las cosas por su nombre, y por ejemplo, los eventos que hacemos aquí en Puerto Rico de este tema, decimos, no vamos a dedicar ni un segundo a debatir si existe o no racismo en Puerto Rico. Sí, exacto. Porque cada vez que vamos a alguno de estos foros o de estos eventos, nos hacen perder horas, días, demostrando estadísticamente que hay racismo en Puerto Rico. Y yo le digo, solo vaya a las instituciones financieras, a los medios de publicidad, vea nuestro entretenimiento, vea las universidades y vea las cárceles y vea los hogares para los jóvenes, los hogares sustitutos, servicio de foster care o Juvie. Vean los rostros de quienes están ahí. Así que ese es el primer escollo para que Puerto Rico pueda tener esa representación y que haya un consenso en la sociedad. Hoy día todavía, personas en las redes hablan de que algo es racista y todo el mundo inmediatamente ataca de que es por cualquier otra razón. Entonces, si como país no tenemos la representación, no tenemos ese poder por el coloniaje, vean cuán complejo es que a nivel de base educativo, con los niños, a nivel profesional, trabajar el tema. Así que gracias a eventos como este, la visibilidad con los compañeros del Caribe, yo misma cuando estudié en Estados Unidos tenía más afinidad con los estudiantes negros de Estados Unidos que con los de Latinoamérica que iban, porque ¿quiénes van de Latinoamérica a los Ivy League Schools? La élite blanca, o que se autodenomina blanca, con la que yo no tengo nada en común. Así que vea que es parte de que aún dentro de Latinoamérica, dentro del Caribe, hay esas diferenciaciones, ¿no? Del blanqueamiento y un poco de money whiteness, ¿no? Que si tiene dinero, como quiera va a poder acceder a ciertas cosas y va a haber una movilidad social. Pero tenemos nosotros que tener un consenso como país para poder tener una voz más fuerte, por ejemplo, en el foro, por ejemplo, en las Naciones Unidas. Y hay unas instituciones que están trabajando para unar esos esfuerzos, comenzando con la conciencia, con la educación, con la afirmación, con el orgullo, con la historia, que ha invisibilizado y hasta blanqueado algunos de los héroes nacionales, hasta en las fotos los colocan más blancos, o no quieren reconocer su origen afrodescendiente. Así que este primer paso de esta visibilidad del foro, de que Puerto Rico, aún siendo colonia, va a tener unos espacios para expresar, para denunciar el problema del racismo y cómo unirnos con el Caribe, con Latinoamérica, mirando lo que ha ocurrido, claro está, en Europa y en Estados Unidos, pero hay que ajustarla a nuestra realidad colonial y a nuestra realidad de los retos que enfrentamos los que trabajamos este tema en el país. Pero creo que es un primer paso extraordinario. Epsi decía a mis estudiantes, me encantó lo que contaste del cuaderno, no sé si lo quieres comentar, del primer decenio, del segundo decenio, que ahora para este segundo decenio, esa antorcha de la esperanza está más viva que nunca por esa conciencia que se ha despertado en nuestra juventud. Pero coméntalo del cuaderno, que me encantó. Bueno, yo además quisiera decir una cosa que lo que estás diciendo con respecto a la participación de Puerto Rico. Resulta que el foro tiene estos representantes oficiales, pero participan decenas de organizaciones que tienen el derecho a pedir la palabra, que hacen propuesta. Entre el primero y el segunda sesión del foro, porque vamos para la tercera sesión, participaron 1.600 representantes. Entonces, uno de los elementos centrales para darle voz a Puerto Rico es efectivamente la posibilidad de participar, de llegar allí,
de tomar la palabra, de hacer propuestas y de hacer, entre otras cosas, actividades, side events, en donde podemos discutir los temas que nos interesan, porque los resultados de los eventos paralelos forman parte de las conclusiones y recomendaciones que el Foro Permanente le hace a los estados, que el Foro Permanente le hace a las agencias de las Naciones Unidas y a la Secretaría General, porque es un órgano también de consulta y de generación de opinión sobre temas de afrodescendientes dentro de las Naciones Unidas. De manera que sí, es muy importante que Puerto Rico entienda que este no es un lugar donde usted tiene que ir por la ruta de la oficialidad para tener el espacio propio y plantear los temas que aquí se han planteado. En ese sentido, creo que la posibilidad, por ejemplo, y aquí le estoy hablando a Nelson y a la Fundación Comunitaria, y le estoy hablando a la doctora Neptune, de la posibilidad de organizar un evento paralelo sobre el rol de la filantropía en el desarrollo de la agenda afrodescendiente. Es entre el 16 y el 19 de abril, se puede juntar allí en un evento bien robusto, el diálogo, invitar a algunas personas del movimiento afrolatino, de la filantropía, escucharnos y tomar esto como un salto cualitativo. Nosotros estamos de cara al segundo decenio de los pueblos afrodescendientes. Y el primer decenio, en realidad, no logró los objetivos. O sea, es así de sencillo. ¿Cuáles eran los tres pilares? Reconocimiento, justicia y desarrollo. 10 años después, las cárceles siguen con la misma cantidad de afrodescendientes o más. La pobreza para la gente afro no ha cambiado en lo más mínimo. La representación política se mueve para un lado y para el otro. Logramos unos espacios y se pierden otros. Y entonces los temas del reconocimiento, la justicia y el desarrollo se encuentran exactamente en el mismo sitio, y reconocimiento mucho más. Siempre digo que el tema del reconocimiento es muchísimo mayor, y es allí donde yo creo que lo que han hecho los jóvenes afrodescendientes y los jóvenes a nivel global han hecho un cambio sustantivo que nosotros tenemos que potenciar, en el sentido de que, como les decía yo ayer, e insisto, esa es una generación de la luz que implica que podemos dar un salto sustantivo. Esa parte del reconocimiento es en donde tenemos una ruta para avanzar, pero sin embargo en justicia y desarrollo estamos muy mal. Justicia reparatoria estamos muy lejos, y solo subrayo para terminar lo que ha dicho la doctora Neptune: la perspectiva en diferentes temas entre las comunidades afrolatinas y afroamericanas es diferente. En términos de reparaciones, por ejemplo, la perspectiva que debe de ser construida y que se ha venido construyendo sólidamente, por una parte en el Caribe con la agenda de 10 puntos, por otra parte en los Estados Unidos, todavía no tiene una pata fundamental de cuál es la perspectiva de América Latina. En América Latina todavía, en muchos de los países, unas veces sí y otras también, se niega la realidad de lo que el racismo significa en la vida cotidiana de la gente, y entonces muchos de los movimientos están apenas debatiendo sobre qué se entiende por reparaciones, cuáles son las inversiones que se requieren en reparaciones, cómo mirar las reparaciones desde una perspectiva donde los países, el Caribe, ¿cuál es la ventaja que tiene? Son países negros con gobiernos negros. Sí. Cuando usted tiene países... Excepto Puerto Rico. Excepto Puerto Rico, que todo el gobierno es blanco. Excepto Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, sí, que realmente, a pesar de la mayoría de la población, no son gobiernos negros. Lo de hispano tiene un peso bastante importante. Y en América Latina,
la negación de mayorías o minorías negras y teniendo el poder en manos de una clase mestiza blanca que ha negado el racismo y el colonialismo, la lógica de las reparaciones es otra, debe de ser entendida, tiene que tener diferentes perspectivas y entonces esos diálogos sí es súper importante hacerlos para poder construir de verdad lo que sería el segundo decenio. ¿Y usted cree que es una oportunidad para Puerto Rico y para filantropía? ¿Qué podemos hacer sobre ese tema? Y después Cuaderno hermoso, el segundo decenio. Y quiero dejar un momento para que le pregunten la audiencia para ustedes. ¿Hay oportunidad en Puerto Rico? Yo entiendo que sí. Yo creo que la conciencia social, el orgullo racial, the pride of the African heritage and the educational part that Colectivo ILE and even the university, the colleges. Right now, the education system in Puerto Rico, they have some people in charge of reviewing all the history books. I know that in the States going backwards, but over here we are still trying to include in the history books the contributions of the African descendants that have been erased from our books in the past. And I think that pride, I heard that some of you went to Loíza or are going to Loíza, but they are like a model, a role model that is being replicated in other towns. Not only the music, not only the food, not only the sports, that's great, but what about science? What about law? What about business? So in that sense, I think that they are duplicating that model in other schools, in other educational systems, and I see hope. I see hope. That's why you got to be with young people, you got to be with students, you got to be, right now, yesterday, you met some of my students from the pro bono of racial equality. That started at my class, and they were, we want to start this pro bono. And for those of you that are not familiar in the law, you are required to do pro bono work. If not, you lose your title. So it's not an option. And then you have to do volunteer work. Yeah. And we decided to do it with racial justice. And that gives us hope that this new generation, la generación de la luz, like Dr. Campbell The shining referred, generation. Yes. So Vivian, I'm going to interrupt Yes. you because I have a different question for you, actually. My question is, we have been here for 3 days talking about racial equity, talking about reparations. We are meeting here at the Puerto Rico Community Foundation. They are hosting us. Is there an opportunity for some next steps that make sense? Yes. Given Puerto Rico's really interesting place. They're American, they're not. You know, Latino, they're not, right? They're in the Caribbean, they're in the US. Like geopolitical, it's almost like a bridge. Are there some opportunities for Could Puerto I Rico? say Our something? experience is unique. Could I It's say unique. something before? Yes. I think that the role that Puerto Rico could play is a very interesting role between America Latina and US. And I think that this specific experience could give us a vision about which kind of advance we could put in the table around the issue to have a big umbrella in terms of people of African descent agenda, making the bridge between Latin America and US. And that's why I think that we need to use the instruments that we have. We have the Permanent Forum of People of African Descent. We have the opportunity to have this third session that we will place in Geneva next April, but also we will planning to have the fourth session in New York, 2025. And these are opportunities to make really alliances between us, to understand what happened in each place, but more than that, how we can work together. Yeah. And I feel that you are not seeing in this moment this is important role that we need that you play in terms of this relation, internal relation in this hemisphere. Y por eso realmente creo que esta lógica de entender ese lugar y este primer espacio que estamos teniendo es un espacio
realmente maravilloso. Y por eso le he dicho muchas veces a Nelson que esto es abrir una puerta que tenemos que abrir con mucha más certeza. Pero de verdad, la realidad que cuenta la profesora Neptune con respecto a la realidad de los afrolatinos es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Cuando yo digo que somos parte de la misma tribu es porque cuando en cualquier lugar una se siente mucho más cómoda con las personas que forman parte de nuestro pueblo, porque evidentemente los otros, la inferioridad, la ideología de la supremacía blanca, realmente lo que puso fue en el top a la gente blanca occidental. Pero realmente lo grave para nosotros es que nosotros estamos en la base y cualquier grupo se siente superior a nosotros y nosotras, cualquiera. O sea, la lógica de la inferioridad negra en donde hemos sido colocados, cualquiera se siente superior. Usted puede ser, y Pastor me lo dijo una vez de manera muy simbólica, yo puedo ser vicepresidenta de la República de un país, pero una persona que está en las ocupaciones más humildes en un país determinado siente autoridad para llamarme a mi negra, para descalificarme, porque evidentemente la lógica de la inferioridad está instalada en todos los espacios de la sociedad. Entonces es esa parte que usted dice, cuando me fui a estudiar, con quien me sentía con mayor comodidad, es porque realmente nosotros lo que estamos deconstruyendo, lo que tenemos que deconstruir, es esa estructura pesada que está sobre nosotros, que coloca a las personas afrodescendientes y africanas en el lugar más bajo. Y yo por eso siempre uso la metáfora, yo quiero mi pasaporte negro. Y el pasaporte negro es, de todos modos, en todos los aeropuertos, no saben de qué nacionalidad soy, pero ya saben de qué grupo racial soy. Entonces, siempre digo que deberíamos de tener un pasaporte negro, por lo menos para que cuando vayamos al Caribe haya una fila de privilegio. Aquí son los del pasaporte negro. Por lo menos cuando vayamos a los países africanos, a todos los negros nos pongan en una fila de privilegio, porque ya estamos acostumbrados que en los demás aeropuertos nos ponen en la fila de los sospechosos. Entonces, yo la verdad es que estoy dispuesta a promover mi pasaporte negro para que cuando me pongan en una fila de sospechosa, yo diga, sí, orgullosamente tengo mi pasaporte negro. Perfecto. Okay, we're going to take 2 questions. Questions. Brevemente quería compartir que las cosas que funcionan en Puerto Rico es un sello de calidad que pueden funcionar en otros escenarios bien complejos. Así que los triunfos y las victorias que se están teniendo en este tema se pueden emular y compartir. Sí. Questions? There's one here. Okay, got you next. Wow. Greetings, good morning. You started with equity, justice, and reparations, and I would really welcome a clear understanding of how equity, justice, reparations, and I'm going to add philanthropy, because there's a component in that tends not to be included based on what I've seen in the first 2 sessions with PFAD, right? So I'd like to know, how do we create that actionable deliverable so that when we come out of this 3rd session, that we have something tangible that we can present, for example, to philanthropic foundations and organizations. And the reason I ask that, the same thread that you just shared of how Puerto Rico has their own route to engage and show that connection with Africans. Okay, so Africans,
And I'm just going to use that general. Yes. Because we say Afro this, Afro that, we argue for decades, but I'm saying Africans that speak Spanish, Africans that are seen as Latine, Africans that are in Caribbean spaces. So I'm really asking, because we have the same issue in the Virgin Islands. It's the same issue in Guam. It's the same issue in Samoa. And it's elevated. And in the permanent forum, sometimes there's not a space for that. So I'm asking, how do we engage with equity, justice, reparations, and philanthropy? Because persons tend to see philanthropy we're just going to get, not that there's reciprocity. Before they answer that, let me share, we're going to do that as an exercise. Oh. So we have that as an exercise Oh. as part of the afternoon. Okay, So I missed promise it. you, I we're didn't- going to get there. Wait a second, I missed my calling. Okay, sorry. Okay, so then can I ask? You can ask a different question. No, I didn't know we were going to do that. Okay, I went too far. So the question is, are there avenues in the permanent forum for some of these other convenings? For example, there's a global African people-to-people forum that's hosted by CPAN. Many times people don't know that. And there's also a Caribbean non-independent islands forum. Is there a network for presenting that to the permanent forum? Thank you very much. In the Permanent Forum, we have the possibility to engage all the African representative of the global African. As network or as organization, you could make your inscription and be part of our discussion. Next session, we will have, let me see, 4 panels and 4 issues that we will discuss. The first one, it is reparation, sustainable development, and economic justice. And this is the issue that we use to open the conversation and the discussion. The second one, it is education, overcoming systemic racism and historic harm. And the third one is culture and recognition. In culture, we will have a discussion also in the issue of Black spiritualities, and that will be so important for us. And the last one, it is the Second International Decade for People of African Descent, Expectation and Challenge. And we have to use the forum as a place to convene our initiative, but also to use it as the platform that we can share and make a power voice of us to the UN, but mostly than UN internationally. Fabulous. Okay. I have a question over here. So I need to do a time check. We are over on time. Are people good with this? Yeah? Okay, we'll make sure we give you a quick break afterwards. Thank you for clarifying the issue areas of the forum. I'm wondering to what degree voting rights and voting access for the U.S. territories and the people of African descent not having full representation in the U.S. government, where does that sit on the agenda if we're trying to achieve a multiracial, inclusive democracy supporting human thriving? So where do voting rights sit, and how are we advocating for that through these forums? Bueno, yo quisiera decir que tenemos que entender el foro como una gran sombrilla. Y en ese sentido, los temas de la democracia multirracial y la representación de los estados es algo que tiene que ver desde el national level to the international level. We as Permanent Forum, we couldn't decide who represent the countries or the governments, but we, of course,
could put in the discussion what means for us multiracial democracy, what kind of recommendation we want to put in the table of the UN, and of course, put the systemic racism and what that means in terms of representation and also in terms of the development agendas in our countries. And that's why I feel that that kind of conversation we could put in the next session as a side event, because as you know, as I told you before, the recommendation and conclusion that the side events will be part of the total recommendation of us as Permanent Forum. But we have to understand that UN, it is what it is, and the representation of the government, it is what it is. And we want to use this Permanent Forum as a tool of Black power internationally. But that will be possible only if we have a strong representation of civil society organization. That will be possible only if we put the issue that we want to discuss around the Permanent Forum. And also because this is the unique space that we have internationally now that is recognized by the governments. And we have to use that as a tool to open doors and also to put issues that in different moments will be almost impossible to put it in the agenda. Okay, David in the back, and then I'll come to you next. Gracias. Voy a hablar en español por finiquitar bien las palabras y felicito a la profesora por aclararle al público el dinamismo y la discrepancia, ambos juntos, de las perspectivas raciales aquí en Puerto Rico. Pero a la misma vez quisiera hacer hincapié de que tampoco es una situación que no hemos avanzado, y con el uso de la palabra, simple y sencillamente algo muy sencillo. Cuando yo estudiaba en los años 70, nadie decía negro. Cuando mi mamá estudiaba aquí en 1950, nadie decía negra. Y cuando ella decía, pero yo soy una mujer negra, negra como el carbón, decía ella, no, usted no es negra porque usted es universitaria, es educada. Hoy, 40, 60 años después, hablamos ya públicamente de negro sin el problema despectivo total como de antes. El problema que tenemos es la representatividad, como apunta la decana. Entonces uno va moviendo y la educación es la base de eso, porque eso comienza en la casa. Desde pequeño, se dice negro, se dice blanco, y así uno va la identificación. Y como dijo la vicepresidenta de EPSI, que eso signifique combatir el discrimen y la parte negativa de ser negro. Entonces, esa parte, y quisiera como puertorriqueño por lo menos que el grupo entienda que sí hemos ido avanzando en eso. El problema, como mencionamos ayer, es la institucionalización y establecer las organizaciones para que entonces eso tenga un poderío de acción, en recursos, en instituciones y en mover eso y tener los números, porque, y la mención para otro día, Cuba y República Dominicana igual. En República Dominicana hay una cédula de identidad que no pone negro, pone indio oscuro. Y ahí lo voy a dejar nada más porque esto es una complicación ya de 500 es otra años. conferencia, es otra conferencia. La señora aquí. Gracias. Aquí giramos. Good morning. Thank you very much for this very interesting panel. Oh, good morning. Thank you very much for this very interesting panel. Such distinctive speakers, and the distinctions that you're making are very critical.
Thank you also for outlining the 4 areas for the upcoming meeting. And before I forget, just for those in the audience, there is being planned a CSO pre-meeting for the permanent forum, and it's in Lusaka end of March, where the CSOs will be trying to strategize and think through how they're intervening in this process. So that's, if you need more things, you can come see me. But I want to clarify, or I want to put on the table another set of distinctions that's occurring, because we talk about reparations broadly, but there's also some problematization and some confusion with climate justice activists, that we talk about climate reparation Yes. and climate debt. And within the UNFCCC, of course, there is a recognition of a common but differentiated responsibility and the distinction of equity between intergenerational equity, north-south equity, and now we have gender justice and the indigenous peoples' equity, but you don't see anywhere there Black or Afro-descendants. And the question about climate reparation, which we are constantly saying, is not the same thing as reparations for Afro-descendants as a result of colonialism and slavery. So we don't want to conflate those, but we do recognize that there's an outstanding climate debt because of the damages caused by colonialism and imperialism, which is affecting Southern people more, and within the South, Afro-descendants more. So we have, and we're going to have some problems and tension around that as a result of the new loss and damage funds. Because even developed countries are saying, oh, well, we have populations that are suffering from loss and damage. There is even a controversy about the fund's name. They have not agreed to the fund's name. Yeah. And nowhere in there will you see equity or CBDR in the outlining of the fund. So this is going to be a huge issue that will be growing. Right now the fund is peanuts, 700 million is nothing. But if we are able to leverage more, you'll find this tension about reparations for who gets the reparation in Latin America. Then this distinction about Black Latinos versus Indian Latinos versus other Latinos becomes very, very a source of tension. And I think we got to do some work on that and some distinctions around that. And maybe that can fit in your first reparations distinction of that first Thank topic. you for your Thank you. question. That is a real important nuance that does have to get unpacked. Do you have something you'd love to? Dos cosas quisiera decir. Primero, en efecto, muchas gracias. Thank you very much for your clarification in terms of what means climate change, reparation, or justice, etc. Because we have a lot of things in terms of the using of reparation as a way to repair what they done in different areas. Y también quisiera decir que en efecto hemos avanzado muchísimo. O sea, el hecho de que tengamos una gran tarea al frente no niega lo que hemos avanzado. El hecho que tengamos la representación solo de 19 representantes de filantropía estadounidenses que representan una agenda directamente identificados en su inmensa mayoría como afroamericanos es algo que tal vez no nos hubiéramos imaginado hace 40 años. Hemos avanzado en muchísimas cosas. O sea, realmente en el año 1997, en mi país, hicimos una denuncia tremenda sobre racismo en un lugar público. No dejaban entrar a las personas negras a una discoteca, a un bar. Y en ese momento teníamos la organización que aún existe y empezamos a hacer una denuncia pública tremenda, incluyendo amenazas de muerte recibimos en aquel momento. O sea, la lógica era desproporcionada con el hecho. Y presentamos ante la Corte de Justicia de Costa Rica, la Corte Constitucional de Justicia, una denuncia sobre racismo contra
33 personas negras que habían dicho que no les habían permitido entrar a ese lugar. Y la Corte Constitucional, la Sala Constitucional en Costa Rica, dijo que no encontró ninguna evidencia para decir que existía racismo. Una cosa impresionante, porque la carga de la prueba estaba en la víctima. Y aunque las víctimas llevaran testigos, cualquier cosa que contestó el dueño del bar fue suficiente para decir que los otros eran los que estaban mintiendo. 1997, el escándalo fue tan grande que 4 meses después ese sitio público cerró, porque el boicot comercial que se le hizo al lugar fue lo suficientemente grande como que para el sistema judicial no funcionara, pero la gente funcionó lo suficientemente consistente para llevar a la quiebra ese bar. Yo siempre digo que ese fue nuestro primer gran gane contra el racismo en Costa Rica. El primero, porque de verdad y persistentemente desde el año 97 hasta el año 2019 presentamos ante la Corte Constitucional diferentes denuncias de racismo que todas fueron rechazadas, todas. Siempre había una justificación alrededor, nunca era lo suficiente. La primera vez que Costa Rica decide en una resolución que hay racismo, desde la Corte Constitucional, cuando el mismo país es signatario de la Convención Internacional contra el Racismo, cuando efectivamente somos signatarios el primer país que depositó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Corte Constitucional insistía en decir que no había racismo en Costa Rica. Es una locura. Pero lo que sí es verdad es que el comportamiento social, cuando una hace este trabajo que a veces es muy duro, porque los insultos racistas, porque la negación de la gente, porque la vergüenza de algunos que se sienten demasiado observados, en un momento determinado nosotros peleábamos contra los libros que reproducían el racismo desde que mi hija Tanisha estaba en la escuela. Y una vez que terminamos ganando esa batalla, en el año 2019, era yo congresista, se hizo otra vez otro escándalo de racismo. Y nunca voy a olvidar que un muchacho negro en el supermercado se me acercó y me dijo: mire, doña Epsi, muchas gracias por lo que usted hace, pero por favor, no sigan hablando de racismo. ¿No ve que a nosotros nos va peor en el trabajo cuando ese tema está en el debate público? O sea, de una manera, él se sentía demasiado observado en el momento en el que está el debate, y a pesar de que entiende que tiene que suceder en su vida, para su vida personal es demasiado pesado. Entonces yo creo que sí hemos avanzado muchísimo. Las agendas, las leyes, las convenciones, el foro permanente, las discusiones de los países, las prioridades que tenemos, las marchas a favor de los afrodescendientes, cada vez más gente no afro levanta la bandera de la equidad racial. Hemos avanzado un montón, pero tenemos demasiado que avanzar también en el futuro. Porque la gente pobre sigue siendo la gente pobre negra, porque las cárceles siguen llenas de personas negras, porque las niñas y las jóvenes y los jóvenes no pueden optar por la carrera universitaria que quieren, porque los obstáculos que enfrentan. O sea, el mirar lo que tenemos al frente no nos hace negar todo lo que hemos avanzado. Lo que hemos avanzado, y por eso le agradezco a David, lo que hemos avanzado es lo que nos da fuerza para saber que podemos dar un salto cualitativo generacional para hacer el cambio que realmente nos coloque en el otro momento de la historia. Si me permiten, No, yo quería decir, tenemos que terminar. pero 2 ayer, segundos. sí, pero ayer se habló de la representación y que tenemos que movernos al poder. Yo creo que ese es el paso que todos los que estamos aquí, ustedes representan poder en sus instituciones, en sus organizaciones, en sus fundaciones, en las instituciones educativas. Y ese poder, ¿cómo abrimos la puerta para los que vienen detrás de nosotros?
¿Cómo logramos que sean más personas negras, más mujeres negras, la intersección de género y raza, las que ocupen los puestos que ustedes están ocupando hoy día? Así que filantropía con equidad, vamos a hacer esa transferencia de poder. Muchísimas gracias. Ha sido una conversación fenomenal. Gracias, decana Neptune. Gracias, doctora Campbell Barr.